Veamos primero las tasas de actividad y de empleo, cómo se comportaron. Estos son promedios trimestrales en los últimos 6 años. Ahí se observa claramente la caída en la pandemia, el repunte en 2021, 2022 que se comportó con altas y bajas, 2023 y 2024 que subieron bastante fuerte y un 2025 que se mesetó, pero con suba de todos modos. Uno puede observar la diferencia que hay de 2 tasas y pico, 2,5 puntos aproximadamente de actividad en esos 6 años de diferencia, y cuando tenemos prácticamente que 4 puntos o 3 puntos y largos en cuanto a la tasa de empleo y el crecimiento en esos 6 años. Pero podemos observar con más detenimiento si miramos la cantidad de personas que se estima por parte del Instituto Nacional de Estadística que han ido creciendo en los últimos años. Y acá vamos a ver una diferencia. En la placa que viene lo podemos observar. 2022, estos son miles de trabajadores, 10.000 trabajadores aproximadamente de diferencia entre el cierre de cada año, diciembre contra diciembre. 2023 un salto de 41.000 trabajadores. Importante también el crecimiento de diciembre a diciembre para 2024 de 36.000 y 2025 cierra con 16.000 trabajadores, más en diciembre de 2025 que 2024. Acá tenemos ese enlentecimiento que se dio fundamentalmente al segundo semestre del año. Pero veamos en esa heterogeneidad que decíamos, dónde están aquellos sectores en los cuales hubo más crecimiento. Primero la tasa de desempleo, que también tiene un comportamiento, como observábamos antes en las otras 2 tasas, mostrándonos años donde hubo una baja importante y luego un amesetamiento. Acá no podemos hablar de tasas históricas como ese 60% en la tasa de empleo o arriba del 64% del nivel de actividad. La tasa ha rondado en el desempleo entre el 7 y el 8%, no es una buena cosa, pero se ha consolidado como una tasa casi que de base de la que no hemos podido bajar en los últimos años en nuestro país. Ahora sí, vamos a ver por sectores. Los puestos cotizantes, esto ya no es Instituto Nacional de Estadística, estamos mirando cifras del Banco de Previsión Social, como pueden observar ustedes allí. Cierre 2025, diciembre ante el año anterior, hubo una suba de 9.000 puestos de trabajo en el sector comercio, por mayor, por menor, amplio ese indicador, abarcando muchas actividades. En la enseñanza, unos 3.300 trabajadores, también 3.000 aproximadamente en alojamientos y gastronomía, sectores que venían con alguna debilidad de los años anteriores, actividades administrativas, transporte y almacenamiento, que crecen unos 2.000 trabajadores. Fíjense que estamos hablando de una diferencia de diciembre a diciembre de tan solo 2.000. En la construcción hay un repunte después de algunos meses de debilidad, con un crecimiento de unos 1.500 trabajadores y alrededor de 800 profesionales, de todos aquellos que desarrollan específicamente actividades profesionales. Pero del otro lado hay sectores que caen, según estos registros, de puestos cotizantes del Banco de Previsión Social en el año. El servicio doméstico, que lo hemos conversado en otras oportunidades, hace ya largo tiempo que viene poco a poco cayendo, desde la pandemia para acá no se ha recuperado. La industria en general, la industria manufacturera, que pierde unos 1.200 trabajadores, y el agro, que también ya hace un buen tiempo a esta parte, cada año que cierra hemos tenido menos trabajadores, hablando de las cifras del Banco de Previsión Social, y esto es trabajadores formales, unos 3.000 que cayeron para este periodo. Seguimos y vemos otras dimensiones. Hablábamos de trabajadores formales. Ahora vuelvo al Instituto Nacional de Estadística y lo que tenemos acá es el empleo sin registro. Fíjense ustedes, hay una pequeña suba de 24 a 2025 de unas décimas. De todos modos está bastante por debajo del año 2019, pero tenemos poco menos de 400.000 personas que están en esa condición de trabajo sin registro, informal. Pero hay otra dimensión que vale la pena reconocer también, que es el subempleo. Son aquellos trabajadores que cuando son encuestados se les pregunta cuántas horas trabajan, si llegan a las 40 horas semanales, si están conformes con las horas que trabajan, si estarían dispuestos a trabajar más. Y por allí surge este número, que son casi 150.000 personas que están en esta condición, si bien hablamos de una cifra que es más baja, tanto comparándola con 2024 como con 2019. Y una referencia más, ya en términos generales, fíjense ustedes, alrededor de 1.700.000, algo más de personas ocupadas. Decíamos antes, 370.000 sin registro y 150.000 subocupados dentro de ese total. Cuando miramos los inactivos, que son 1 millón, por una cantidad de circunstancias, uno es inactivo,
quien opta por las tareas del hogar, quien está cuidando familia o, por ejemplo, aquellos que estudian, pero son 1 millón de personas en este mercado tan pequeño. En esa tasa de inactividad, si vemos las mujeres, hay 15 puntos menos de mujeres activas que hombres, y acá cuando hablamos de cuidados nos encontramos sí, con ese segmento femenino que está indudablemente limitado por esta realidad. Los desocupados son unos 193.000, y nos quedamos sin pantalla, pero cerramos contándoles que dentro de esos desocupados, 133.000 en total, tenemos un punto que sigue manifestándose en cada oportunidad que observamos, y es que en los menores de 25 años esa tasa se va prácticamente al 25%. Por eso, el comienzo de lo que decíamos recién, hablamos de buenas tasas históricas en materia de mercado de trabajo en 2025, pero con un comportamiento muy dispar, heterogéneo, y una desaceleración que se marcó fundamentalmente en el segundo semestre del año.